Ok, te quieres levantar más temprano, quieres organizarte mejor, quieres hacer ejercicio, pero después de unos días mandas todo a volar. Bueno, si te está pasando eso actualmente, tal vez sea importantísimo revisar qué es lo que puedes hacer para crear hábitos positivos. Acompáñame, en este video vamos a revisar. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Oye, muchas gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Déjame en los comentarios de este video cómo va tu día. Espero que te encuentres increíble y que todo te vaya muy bien. Gracias por estar aquí. Pero si es la primera vez que diste con alguno de estos videos y dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo. Bueno, te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, únete al grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar temas que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal. Y justo hablando de evolución, hablando de crecimiento personal, es que el día de hoy quiero hablarte sobre cómo construir hábitos positivos. Y mira, si en este momento de la vida te encuentras dándote cuenta y siendo consciente de que mil veces has querido empezar a hacer ejercicio, mil veces has querido modificar rutinas o cosas que no te están ayudando, o a lo mejor quieres levantarte más temprano, o quieres ser más productivo durante el día, o quieres dejar algún comportamiento o algún tipo de actitud que no te está sumando valor, pero te das cuenta que pasan algunos días y los abandonas por completo. Y no es que seas una persona que esté procrastinando todo el tiempo, simplemente lo dejas, lo olvidas, se mete la vida en el camino, estás haciendo otras cosas y de plano dejas todo para después. Bueno, en realidad no estás solo. Date cuenta que todos hemos estado ahí en algún momento. Porque los hábitos es algo complicado para mantenerlos a través del tiempo. Y precisamente un hábito, para poder desarrollarlo de forma eficaz, es importante basarlo en sistemas en lugar de solamente basarlo en la fuerza de voluntad o en la motivación. Así que no te preocupes si a lo mejor quieres construir un hábito positivo, pero de plano dices, oye, ¿sabes qué? Es que mi fuerza de voluntad no es tan buena o mi disciplina no es tan buena o realmente mi motivación a veces está muy baja y eso me impide seguir un buen hábito que quiero construir en mi realidad actual. Bueno, precisamente de eso es de lo que quiero hablarte. Y los investigadores que han hecho más trabajo alrededor de los hábitos efectivos es que nos pueden decir que precisamente para que una rutina o un hábito se pueda realmente incluir en nuestro día a día, es importante basarlo en sistemas. Y tú muy seguramente recordarás que eso es precisamente en lo que se basa la mayoría de la investigación de James Clear, en donde te dice, oye, a ver, un buen hábito no es solamente el decir, oye, quiero empezar esto y suena bien y a lo mejor lo voy a poder desarrollar a través del tiempo, sino que más bien lo que nos propone es poder construir sistemas y una base sólida para poder construir hábitos positivos que nos van a agregar valor. Ahora, primero lo primero, ¿qué es un hábito? Mira, un hábito es una conducta que la repites tantas veces que llega un momento en el que tu cerebro lo hace de forma automática. Es decir, cuando en realidad tú ya estás acostumbrado, por ejemplo, a salir a caminar, simplemente te pones los tenis y sales. Es una cosa automática. Ya ni siquiera lo piensas. No te pones a pensar de, oye, el clima estará bien, oye, ¿tengo ganas o no tengo ganas? Oye, ¿sabes qué? Estaba súper cansado porque el día de hoy estuvo muy pesado, sino que más bien tu cerebro ya ni siquiera reflexiona en nada de eso porque le da pereza. Simplemente te pones los tenis, sales. Es decir,
es una cosa que ya lo hace de forma automática. Así que una conducta repetida muchas veces a través del tiempo es lo que forma un buen hábito. Ahora, cuando hablamos de hábitos positivos y justo le ponemos el apellido de positivos, tú dirías, bueno, simplemente son hábitos. Bueno, pero hábitos positivos son aquellos que contribuyen a tu bienestar, a tu buena salud, a fortalecer tus relaciones interpersonales, a que seas una mejor persona y te sientas mejor contigo mismo todos los días. A eso le conocemos como un hábito positivo. Así que si tú estás pensando en construir hábitos positivos que te sumen y te agreguen valor, bueno, precisamente ahí estos hábitos positivos es necesario construirlos en base a sistemas. Ahora, ¿cómo puedes hacerlo? Bueno, claro que hay algunas recomendaciones clave si quieres ser exitoso para crear hábitos positivos. Y estas recomendaciones están basadas en un estudio de la investigadora Philippa Lally de la Universidad de Londres, en donde en este estudio que se corrió a lo largo de 12 semanas, incluyó a 96 participantes y a estas personas se les pidió que eligieran alguna actividad cotidiana y súper fácil, como por ejemplo tomar agua después del desayuno o hacer una caminata diaria. Bueno, cada persona escogió este tipo de actividad que le resonaba y se corrió por 12 semanas. Ahora, los investigadores se dieron cuenta que el hábito comenzaba a automatizarse conforme las personas lo iban repitiendo constantemente. Por supuesto que aquí, para saber cuál fue el tiempo promedio en el que un hábito realmente se anclaba con este grupo de participantes, es que aunque era variable, porque hubo personas que tardaron hasta 254 días para poder realmente crear el hábito, en promedio la mayoría de las personas les tomó 66 días para poder reforzar ese hábito y para que la persona y en general el organismo tomara esa nueva conducta como un hábito positivo saludable. Así que este hallazgo, además de las recomendaciones generales, es importante para tenerlo en mente y para poder hacer progreso de forma efectiva. Y mira, un error común que sucede con la mayoría de las personas, y déjame en los comentarios de este video si te ha pasado alguna vez, digo, a mí me ha pasado, es que de pronto queremos conseguir grandes cosas en muy poquito tiempo. Por ejemplo, a lo mejor quieres hacer ejercicio para bajar de peso y dices, bueno, voy a hacer ejercicio porque quiero bajar, ¿cuánto? 10 kilos. ¿Para cuándo? Para mañana. Es decir, bueno, a lo mejor ese nivel de expectativas puede estar alto o a lo mejor no es realista. Así que para poder ser más efectivos, aquí una recomendación que hacen estos investigadores es que comiences con algo tan chiquito que realmente no te va a dar cabida para fallar. Por ejemplo, en lugar de decir que vas a hacer ejercicio 5 días de 7, a lo mejor empiezas diciendo voy a hacer 3 días de 7 y eso es más concreto, a lo mejor se adapta mejor y más fácil a tu rutina diaria y por supuesto eso a lo mejor te va a dar una consistencia para que puedas automatizar el hábito a través del tiempo. Ahora, por supuesto que también otra recomendación importante que hacen estos investigadores en el estudio es que ese nuevo hábito que tú quieres crear puedes asociarlo con otra actividad que tú ya hagas de forma habitual. A lo mejor puedes decir, oye, ¿sabes qué? Después de cenar voy a salir a caminar 10 minutos. O a lo mejor puedes decir, oye, después de cepillarme los dientes voy a hacer 15 minutos de meditación. Es decir, puedes tomar cualquier hábito o cualquier actividad que ya tengas anclada en tu rutina diaria para después asociar un nuevo hábito positivo que tú consideras que es relevante y que te va a agregar valor. Y de hecho eso es parte de lo que también James Clear menciona en Hábitos Atómicos, porque te dice, a ver, si tú quieres precisamente crear estos sistemas de los que hablamos, debes de asociar estos nuevos hábitos que sean
sean chiquitos, que son difíciles de fallar, pero que al mismo tiempo sean fáciles de conseguir en el día a día, porque de nada nos serviría empezar una semana súper bien o 2 semanas de forma increíble para después a la semana número 3 olvidarnos de todo y decir, ¿qué más da? Ya no voy a hacer nada. Bueno, en realidad eso no nos va a dar los resultados acumulados que estamos esperando. Pero si hacemos ese sistema y al mismo tiempo vamos asociando esas nuevas actividades a una cosa ya existente, pues entonces ahí estaremos creando de forma eficaz un nuevo hábito positivo. Y mira, también se dio otra situación importante con estos participantes que estuvieron en el estudio y estaba relacionada con el entorno. El entorno influye muchísimo para que tú puedas llevar a cabo el hábito en cuestión o lo abandones. Por ejemplo, puedes hacer cosas que faciliten el que tú lleves a cabo esta actividad. Por ejemplo, si tú quieres leer más, pues es decir, bueno, a lo mejor voy a tener cerca mi libro o el libro que quiero leer, lo puedes poner en tu habitación o lo puedes poner en una mesita que esté cerca de ti. Eso, por supuesto, que facilita muchísimo que tú lleves a cabo esa actividad por el simple hecho de que estás facilitando y lo estás conectando con el entorno. De otra forma, por ejemplo, si los libros están en otro lugar, probablemente se te va a olvidar y ya no vas a hacer esos minutos de lectura diaria que querías. O tal vez si lo que quieres es llevar una mejor dieta y alimentarte de forma saludable, probablemente el tener justo alimentos saludables y disponibles, pues es importante, porque si a lo mejor en el refri tienes cosas que realmente te van a ayudar, pero a subir de peso, o no tienes estos alimentos disponibles de forma fácil, va a ser mucho más difícil que tú te apegues a un nuevo hábito o en este caso a una nueva dieta. Así que como puedes ver, esto también fue uno de los hallazgos principales con estas personas, porque el hacer estas modificaciones en el entorno les permitió de forma más fácil llevar a cabo esa nueva actividad. Ahora, otra recomendación es que no nos estemos enfocando en la perfección, sino más bien enfocarnos en la repetición. Y estos investigadores precisamente es lo que estuvieron observando con las personas que fueron más exitosas en el estudio, porque la persona lo único que quería es llevar a cabo esta actividad de forma consistente y sabía que después iba a obtener el resultado. Mientras que, por ejemplo, si tú te enfocas en ser perfecto y dices, ¿sabes qué? Ya todo quedó en el olvido porque no llevé la dieta y a lo mejor este fin de semana comí de todo prácticamente ya el objetivo lo voy a olvidar y ya no voy a continuar más con ese plan de alimentación. Cuando en realidad podrías pensar de forma diferente y esa es la invitación que hace la investigadora Filipa y dice, a ver, si a lo mejor tuviste un fin de semana que fue complicado y no conectó con ese plan de alimentación, pues, ¿qué más da? Fueron 2 días, pero ahora tienes el resto de la semana y el resto de los meses para seguir con estos alimentos saludables que por supuesto van a hacer que tu hábito efectivo cobre más fuerza y que realmente puedas apegarte a lo largo del tiempo. Así que como puedes ver, esto es una cosa increíble para pensar, a ver, si un día no pude hacer esta cosa en cuestión, no significa que ya el objetivo deba de abandonarlo. Si es algo que te importa y realmente quieres tener en tu vida, puedes hacerlo retomando, buscando la repetición en lugar de la perfección. Ahora, por supuesto que hay algo que conecta muchísimo con el coaching personal. Y si tú eres un coach o ya has implementado la metodología de coaching, sabes perfecto que todos los objetivos requieren de una medición. Requiere que tú puedas tener a la vista cuál es tu progreso.
Y como te decía, si nos basamos en la repetición para este nuevo hábito positivo que tú y yo estamos de acuerdo que te va a sumar muchísimo valor en tu vida, es necesario medirlo para que sepas cómo estás haciendo progreso. Oye, si ya llevas un mes, por ejemplo, y te has apegado a ese plan de alimentación o te has apegado a esa rutina de ejercicio, eso está increíble porque prácticamente, y como lo diría Clear, te estás convirtiendo en una persona diferente mientras haces esa nueva conducta. Así que, por supuesto, que el medir el progreso te va a recordar cada día la nueva versión tuya que se está transformando a raíz de llevar a cabo un hábito positivo de forma consistente. Así que la medición es un punto también relevante. No hay que dejarlo en el olvido. En algún momento, por supuesto, cuando ya el hábito esté formado y si a lo mejor tú ya pasaste los 66 días, así como sucedió en Londres en el estudio, probablemente ya dices, ya ni siquiera necesito medirlo, porque sabes que yo soy una persona que camina. Cuando yo te diga eso, ya eso forma parte de mi identidad. Ya eso no es necesario como poner un objetivo, irlo midiendo, ir viendo el progreso, sino que más bien esa es una cualidad que forma parte de mi identidad. Si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Yo soy una persona que lee. Fin. Es decir, ya no necesito poner una medición, poner acciones, poner el libro cerca de una mesita. Es decir, ya no lo necesito porque sencillamente eso ya es una característica de mi personalidad. Soy una persona que lee. Así que imagínate lo increíble que va a ser que tú puedas ir midiendo el progreso de un hábito hasta que ya puedas convertirlo como parte de tu identidad. Así que esa es una excelente oportunidad para ti, para que esas cosas que quieres, claro que te pueden transformar. Y por supuesto, tú eres el autor de esas modificaciones. Tú eres la persona que te vas a transformar a ti mismo. No necesitas el permiso de nadie, ni necesitas las ideas de nadie. Sencillamente puedes hacerlo en tu día a día hasta el momento en el que después de medir, después de implementar todas estas estrategias, va a llegar un momento en el que me digas, Liliana, regreso aquí para decirte que eso ya es parte de mi identidad. Este nuevo hábito positivo que quería incluir ahora es parte de mí. Ya dejé atrás otros comportamientos o otros hábitos que no me están agregando valor y ahora ya tengo esa nueva conducta como parte de la persona que soy. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Espero que esta información te sea de utilidad. Ahí tienes estrategias que son súper fáciles, que son realmente muy llevaderas y que puedes implementarlas a partir de ahora para poder incorporar hábitos positivos en tus nuevas conductas. Así que bueno, pues espero que toda esta información sea un punto de partida y te ayude a sentirte mejor. Bueno, pues como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un muy bonito día y te veo pronto.